las tablas de momento de funcionamiento perfecto. Ahora vamos a recurrir al método de Cross para resolver estructuras hiperestáticas de más de un tramo. Estas estructuras hiperestáticas pueden ser vigas continuas cuando tienen más de un tramo, ¿no es cierto? Vigas continuas. O pueden ser también pórticos planos, como este de acá, ¿no? Esta es una estructura hiperestática de pórtico. Vamos a tratar de, en este curso, vamos a reforzar, digamos, la idea de cómo resolver las vigas continuas. Eso en la hipótesis de que la estructura de un edificio, por ejemplo, nosotros pudiéramos considerarlo como que cada estructura actúe de manera, cada parte de la estructura actúe de manera independiente. Por ejemplo, en un edificio convencional que tiene losas, vigas, pilares y fundaciones, entonces nosotros podemos separar cada elemento estructural por separado, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar las losas actuando apoyadas sobre las vigas, ¿sí? Y las podemos entonces calcular qué cargas tiene esa losa y qué cargas le va a transmitir a las vigas de su entorno. De esa manera podemos entonces considerar las vigas como también recibiendo las cargas de la losa y apoyadas sobre los pilares. Entonces de esa manera podemos trabajar las vigas como que fuesen vigas continuas. Ese es un modelo teórico de cómo considerar el funcionamiento de un edificio. O también podemos considerar todas las vigas de un plano, ¿no? Como que fuesen un pórtico. Son los dos esquemas estructurales que se pueden utilizar, ¿no? Entonces nosotros vamos a fortalecer, digamos que el examen lo voy a tomar de vigas continuas, por decirlo así, que es el caso más simple. Los pórticos planos son un poquito más complicados, entonces eso les voy a dar en el práctico para que vean cómo se resolvería, pero no les voy a tomar en el examen los pórticos planos. Eso, obviamente, el que quiera profundizar en eso puede preguntar. De hecho, ya si ustedes han bajado el software de FETool, ese software puede resolver obviamente ambas situaciones, ¿no? Entonces es un instrumento muy poderoso y que deberían ustedes tenerlo ahí como su aplicación de preferencia en estos cursos del área de estructuras. Ok. Les he puesto por si acaso acá nuevamente la definición de lo que es una estructura hiperestática. Entonces, una estructura hiperestática es aquella que tiene reacciones y o esfuerzos internos mayor al número de ecuaciones de equilibrio, que en el caso de estructuras planas es igual a 3. Entonces, por ejemplo, esta viga continua tiene ¿cuántas reacciones? 1, 2, 3, 4 y 5, sin considerar, por ejemplo, la fuerza horizontal. 5 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, por lo tanto tenemos 2 de las incógnitas que van a ser hiperestáticas. ¿Cómo vamos a resolverlo entonces esa hiperestaticidad? A través del método de Cross, ¿no? Entonces vamos a resolver
Cross las incógnitas hiperestáticas. Y las otras incógnitas las vamos a resolver haciendo uso ya de las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Porque al resolver las incógnitas hiperestáticas, la estructura ya se convierte en una estructura isostática y por lo tanto las incógnitas que restan se las puede resolver con las ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo se hace eso? Primero tenemos que entender qué vamos a entender por nudo en el método de Cross. En nudo va a ser la intersección de dos o más barras. En el método de Cross, entonces, al nudo lo vamos a entender así. Es la intersección de dos o más barras. Entonces, por ejemplo, en esta viga continua, en este punto donde confluyen la barra, por decir AB y BC, eso se va a considerar un nudo. Lo mismo, la barra BC con la barra CD confluyen en ese nudo o en ese punto y eso se va a considerar como un nudo, ¿no? Entonces lo mismo en un pórtico, ¿no? Acá tenemos la intersección de estas dos barras, nudo, intersección de tres barras, nudo, ¿ya? Estos extremos de barra lo vamos a considerar sus apoyos y básicamente no van a participar en el método de Cross, ¿ya? Entonces nuestras incógnitas hiperestáticas en el caso del método de Cross siempre van a ser los momentos flectores en los nudos. Eso van a ser nuestras incógnitas hiperestáticas. Entonces lo que el método de Cross va a resolvernos entonces van a ser los momentos flectores en los nudos, ¿ya? De manera que este método lo que hace es entonces bloquea los nudos, y un nudo bloqueado se comporta como un nudo empotrado, ¿ya? Entonces como que lo empotrásemos, ¿no? Esos nudos los empotramos, ¿sí? Digamos que fuese una estructura de madera, ¿no? Una barra de madera, entonces le colocamos una chapa metálica y lo internamos perfectamente las dos barras, de manera que no pueden rotar libremente en ese punto, ¿sí? Entonces eso significa que funciona como un empotramiento. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, primero, bloqueamos los nudos, ¿no? De manera que ahora cada tramo de viga la podemos tratar de manera independiente, ¿cierto? Agarro esta barra AB, la saco aquí, y el momento que hay en el apoyo B lo calculo con la tabla que ya conocemos de los momentos de empotramiento perfecto, ¿no? Lo mismo agarro la barra BC, ¿no? La separo, como ambos nudos están bloqueados, lo considero empotrado, ¿no? Y por lo tanto, esos momentos en ambos extremos los calculo con la tabla de momentos de empotramiento perfecto. Y lo mismo, la barra CD la separo y la trato como si fuese independiente. Y los momentos los calculo con la tabla de momentos de empotramiento perfecto. Fíjense que los apoyos extremos los consideramos tal cual son, ¿no? En este caso el apoyo A es un apoyo fijo y el apoyo D es un apoyo empotrado. Entonces los apoyos simplemente los colocamos como son en los extremos de cada barra. Muy bien. Ok. Obviamente que una barra que es apoyada, empotrada, va a tener una rigidez diferente a una barra empotrada, ¿no? Si yo quiero generarle una rotación a una barra empotrada en ambos extremos, me va a costar mucho más que si uno de los extremos fuese apoyado simplemente, ¿no? Me cuesta menos, va a ser más flexible. A eso se denomina coeficiente de rigidez, ¿no? Entonces, el coeficiente de rigidez en realidad es el momento necesario a aplicarle
en un extremo de la barra, ¿no? De manera de producirle una rotación unitaria. En el caso entonces de una barra empotrada, ese coeficiente o ese momento valdrá 4 sobre L, siempre que el factor de rigidez de la barra sea constante. ¿Qué significa? El factor de rigidez se denomina al producto del módulo de elasticidad por la inercia de la barra. Si ese factor es constante, como en este caso siempre lo vamos a considerar constante, entonces va a ser directamente 4 sobre L. Si no, deberíamos multiplicarlo por el factor EI, ¿no? Entonces, había dicho que una barra apoyada empotrada cuesta menos flexionarla, ¿no? Por lo tanto, ese factor es un poquito menor, ¿vale? 3 sobre la longitud, ¿no? Empotrada, 4 sobre la longitud. Apoyada, empotrada o empotrada apoyada, vale 3 sobre la longitud. Ese es el factor de rigidez que vamos a utilizar, porque en el proceso de cross nos vamos a imaginar, ¿no es cierto?, que los nudos están inicialmente todos bloqueados, ¿no? Luego, para empezar el proceso iterativo de equilibrio, vamos a suponer que soltamos uno de los nudos bloqueados, ¿no? Los liberamos, y eso va a funcionar como que fuese un resorte en espiral, ¿cierto? Al soltar, todas las cargas van a actuar y van a producir que se flexionen todas las barras que están conectadas a ese nudo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la liga continua, si yo libero este nudo, el empotramiento, entonces las barras van a rotar para acomodarse a esa carga que tienen en ambos lados del nudo, y eso va a generar transmisión de esfuerzos hacia los extremos empotrados. Esa transmisión de esfuerzos se va a transmitir a través de un coeficiente de transporte, que también para factor de rigidez constante, ese factor va a ser 0,5. Entonces, por ejemplo, al liberar yo ambas barras, va a aparecer un momento en el extremo liberado, ¿no es cierto? Y ese momento se va a transmitir al extremo empotrado la mitad del valor del momento que está actuando en ese extremo, ¿ya? A eso se denomina entonces coeficiente de transporte, ¿ya? Ok. Ahora bien, el siguiente concepto es el coeficiente de distribución. ¿Cómo sé en qué momento se cambia? ¿En qué caso uso el caso A, el caso B en ese ejemplo de arriba? Por ejemplo, aquí sería el caso. ¿Cuál sería eso? El caso B. ¿Y aquí? Entonces, cuando está en medio, uso el caso A. Cuando está en O sea, cuando ambos extremos están empotrados o bloqueados, ¿no es cierto?, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, Y uno de los ¿se apoyos, bloquea solo los que están en el centro? ¿O solamente los que consideramos nudos? Por eso es que he puesto esa definición de nudo, ¿no es cierto? Entonces, los nudos siempre van a ser la intersección de dos o más barras, ¿no? Entonces, solamente vamos a bloquear los nudos. Por ejemplo, yo no he bloqueado estos apoyos extremos acá, ¿no es cierto? Igual que acá tampoco no he bloqueado estos apoyos extremos. Solamente estamos bloqueando los nudos. Y los nudos bloqueados, hemos dicho que se comportan como empotrados, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando separamos las barras, ya vamos a saber en cuál de estas dos situaciones estamos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el siguiente paso es calcular ahora el momento que va a actuar al liberar el nudo. ¿Cuál va a ser el momento que se va a transmitir a cada una de las barras? Y eso se va
determinar con el coeficiente de distribución. Vamos a llamar D. Siguiendo con este mismo ejemplo de nuestra viguita continua, vamos a determinar los coeficientes de distribución en ambos extremos de un nudo, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar de esta manera. Vamos a colgar unas cajitas a ambos lados de cada nudo, de manera que estén bien identificados a qué nudo pertenece ese coeficiente de distribución. Entonces, por ejemplo, acá, este es nuestro nudo B, y este es nuestro nudo C, ¿no? Este es el apoyo A y el apoyo B. Entonces, a ambos lados de este nudo, vamos a colocar ahí que está bloqueado ese nudo para que se identifique perfectamente, ¿no? Es un nudo bloqueado. Entonces vamos a tener los coeficientes de distribución de B hacia A y de B hacia C. Lo mismo acá, de C hacia B y la distribución de C hacia D. Como se entenderá, al yo liberar uno de los nudos, aparece un momento actuando sobre ese nudo que va a ser la diferencia que va a haber entre estos dos momentos. Fíjense que acá en estos momentos les he colocado dos subíndices. ¿Por qué? Porque en el nudo B, por ejemplo, vamos a tener el extremo B de la barra AB y el extremo B de la barra BC. Es decir, vamos a tener dos veces el extremo B. Para saber en cuál de las barras estamos, es que le colocamos el segundo subíndice. Entonces, por ejemplo, este es el momento en B, es de la barra AB o de la barra BA, como les he puesto acá, ¿no es cierto? Para indicar que está actuando el extremo B, ¿no? Lo mismo acá, este es el momento en B, pero corresponde a la barra BC. Eso quiere decir que el momento que está a la izquierda y el momento que está a la derecha, ¿cierto? Aquí va a estar actuando un momento a la izquierda y un momento a la derecha de este nudo. Por lo general no van a ser iguales, ¿no? Porque las cargas ni las longitudes no son iguales. Entonces estos momentos van a ser diferentes. Lo mismo que en C, ¿no? Este momento en C y este momento en C también no. Muy probablemente no van a ser iguales. Entonces, el objetivo de Cross es tratar de que los momentos en ambos lados, en este caso de las vigas continuas, ¿no?, sean iguales. Entonces, de eso se trata el método de Cross, ¿no es cierto? Es un proceso iterativo donde comenzamos con los valores iniciales que hemos calculado acá, pero a través de un proceso de transmisión y equilibrio vamos igualando los momentos en ambos lados de cada nudo. Entonces, cuando hacemos el equilibrio de un nudo, van a aparecer estos coeficientes de distribución. Entonces, ¿cuánto valdría el coeficiente de distribución de B hacia A? Va a estar en función de los coeficientes de rigidez. Por ejemplo, si la barra AB vale 13i, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá, va a ser la distribución de la barra AB o BA dividido entre la suma de las rigideces de las barras que confluyen en ese nudo. ¿Se entiende, no? Estamos en la dirección de B hacia A, entonces vamos a tomar la rigidez de la barra BA dividido entre la suma de la rigidez de ambas barras. ¿Sí? Lo mismo, si voy a tomar la distribución de B hacia C,
va a ser entonces la rigidez de BAC dividido entre la suma de las rigideces de las ambas barras que conectan el nudo. La suma de estas dos distribuciones nos tiene que dar 1. Si yo sumo la distribución de BA más la distribución de BAC, me tiene que dar 1. ¿Por qué? Facilito, ¿no es cierto? Si yo sumo esto más esto, como tenemos el mismo denominador, se van a sumar los numeradores, ¿no? Y al sumarse los numeradores van a quedar idénticos al denominador. Entonces se simplifican y queda 1. ¿Cuál es la explicación para que nos dé 1? Porque la distribución es simplemente un indicador de qué porcentaje se va a ir a la barra AB del momento y qué porcentaje se va a ir a la barra BC. De manera que el porcentaje completo tiene que ser 100%, ¿no? 1. Lo mismo en el nudo, esto sería en el nudo B, ¿cierto? En el nudo B. Y en el nudo C sería lo mismo, pero las barras que concluyen al nudo C van a ser la barra BC y CD. Entonces, para calcular la distribución de C a B, vamos a hacerlo con la rigidez de C a B dividido entre la suma de las rigideces de las barras que confluyen al nudo. Y de C a B va a ser la rigidez de C a B dividido entre el mismo denominador, ¿no es cierto?, del nudo. De manera que la suma también, ¿no es cierto?, de las distribuciones nos tiene que dar 1. 1, exactamente 1. Ni 0,99 ni 1,01. ¿Sí? 1 exactamente nos tiene que dar. Eso quiere decir que cuando calculemos estos valores, vamos a tener que forzar en algunos casos el redondeo, ¿no? Vamos a tener que redondear. Por ejemplo, si nos dio, por decir, 0,55 este y 0,55 este. No puede ser, ¿cierto? Porque se pasa de 1. Entonces uno valdrá 0,55 y el otro valdrá 0,4, por decirlo. Estoy suponiendo una situación, obviamente, ideal, digamos, ¿no? Ok, entonces este es básicamente el modo como se calculan estos coeficientes de distribución en una viga contigua. Lo mismo sería en un pórtico, solo que en el pórtico, en este caso, en este nudo, van a haber 3 barras. Entonces quiere decir que van a haber 3 coeficientes de distribución, ¿cierto? 1 para cada barra. ¿Está bien? Entonces lo podemos generalizar eso para cualquier número de barras. Ok. Entonces vamos a hacer el paso a paso, ¿ya? Cómo se procede paso a paso con CROSS. Vamos a resumir entonces los pasos de este método. Nominar como paso primero todos los extremos de barras y barras. Por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso hemos nominado al extremo A, B, C y D. La barra AB, la barra BC, la barra CD. Entonces que queden perfectamente definidos a qué barra nos estamos refiriendo o a qué extremo de barra nos estamos refiriendo, ¿no? El siguiente paso es
bloquear entonces los nudos. Es igual a empotrar. ¿Ya? Entonces todos los nudos los bloqueamos. El siguiente paso es calcular los momentos de empotramiento perfecto de cada barra. En realidad, lo que vamos a hacer ahí es transferir las cargas que están sobre las barras, las vamos a transferir como que estuvieran actuando como momentos en los extremos de cada barra. Eso es lo que vamos a hacer. Transferimos el esfuerzo sobre la barra a los nudos o a los extremos de los apoyos también, ¿no? Si es que es empotrado. Luego calculamos los coeficientes de rigidez y de distribución. Calcular los coeficientes de rigidez. En realidad los coeficientes de rigidez son para cada barra, ¿no? Y los coeficientes de distribución en cada nudo, ¿no? Cada nudo, cada barra, ¿no? Los coeficientes de rigidez valen para toda la barra, los coeficientes de distribución valen para cada nudo, a izquierda y a derecha, ¿no? Luego, aquí ya efectuamos el equilibrio de los momentos por cross. Entonces eso lo vamos a ver cómo se hace. Luego que ya equilibramos todos los nudos, vamos a calcular las fuerzas cortantes en cada extremo de barra. Y obviamente también podemos calcular ya las reacciones de apoyo, ¿no? Las reacciones verticales. Y finalmente vamos a diagramas. En este caso solamente vamos a utilizar diagramas de momentos vectores y fuerzas cortantes, ¿no? Si es que estuviésemos en un pórtico, ya lo borré, ahí también tendríamos que hacer equilibrio de nudo y calcular diagramas de normales. En el caso de vía continua solamente vamos a calcular diagramas de momento y de cortante. Bueno, ahí resumido, digamos que son los pasos de cross. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ahora le vamos a dar valores, por decir acá que sean 3 toneladas por metro, ¿no? Esta longitud que sea 5 metros, esta de acá que
que sea 2,5 y 2,5 metros, esto que sea 2 toneladas, acá que sean 2 metros cada uno, y acá que sea 2 toneladas y 3 toneladas. Entonces vamos a resolver ese ejercicio ahora ya con datos, ¿no? Entonces, el primer paso es nominar, ¿no? Todos los extremos de barra y las barras. Entonces ya están nominadas, ¿no? Barra AB, BC, CD. Listo. Ya se cumplió el primer paso. Luego bloqueamos los nudos, ¿no? Entonces acá ya también hemos bloqueado los nudos B y C. Son los únicos nudos de esa viga continua. Los otros no lo vamos a entender como nudos, simplemente como los extremos de las barras A y D, ¿no? Ok, y ahora calculamos a través de la tablita de momentos de empotramiento perfecto, que ustedes seguramente ya la tienen impresa ahí, ¿no? Entonces, ojalá que todas la tengan, todo lo tenga ya impresa esa hojita, porque la van a necesitar de aquí para adelante todas las clases, especialmente ya en el examen final, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, yo quiero calcular el momento de B hacia A. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Entonces va a ser menos Q por L cuadrado sobre 8, si no me equivoco, ¿no? Entonces va a ser igual a menos, este signo nos está indicando que el momento actúa en ese sentido, ¿ya? En el lado derecho actúa con sentido horario, eso es lo que me indica el signo, ¿ya? Entonces vale 3 por la longitud de la barra, que vale ¿cuánto? 5 metros al cuadrado, 25 dividido entre 8, y eso nos da ¿cuánto? 3 por 25, 75 dividido entre 8, 9 y algo más, ¿no? 9,375 toneladas por metro. Ok, ese es el momento en B de la barra AB. Entonces, por eso denominamos a ese momento en B de la barra AB, ¿ya? O el momento de B a A, más simple, ¿no es cierto? Ok, nos pasamos a la barra BC, donde tenemos una carga de 2 toneladas y cada tramo mide 2.5 metros, ¿no? Es decir, que esa carga está justo en la mitad de la viga, ¿ya? Entonces, el momento de B a C valdrá P por L sobre 8, si no me equivoco. ¿Eso vale? Fíjense en la tablita. Me equivoco yo. ¿Está bien? Ok. Entonces va a ser P vale 2, la longitud total es 5 dividido entre 8. 10 octavos. 5 cuartos. ¿Cuánto sería 5 cuartos? 1.2. ¿Eso es? 1,2. Si es que no me equivoco, ¿no? Me corrige si es que 1.25. ¿Ah? 1.25. Ah, 25, ¿no? Un 5. Y de C a B es lo mismo, pero con signo menos, ¿no? Entonces valdrá menos 1,25 toneladas. Ok. Vamos a borrar un poco esto porque este de acá son dos cargas que hay sobre la misma barra. Entonces tenemos que utilizar 2 veces la fórmula que está en la tablita, ¿no? Como ya lo hemos hecho también
cuando hemos dado el examen, el examen parcial, ¿no? ¿Cierto? Ya habían ahí algunas situaciones donde habían dos veces, dos cargas diferentes en la misma barra. En este caso, esta carga vale 2 y esta vale 3, ¿no? Y cada gramito entre cargas vale 2 metros. Ok, entonces cuando yo calcule el momento de C a D, voy a considerar primero, ¿no? Lo voy a colocar acá. Primero voy a considerar la carga de 2 toneladas. Entonces, esta distancia va a ser A y esta va a ser B. A valdrá 2 metros y B valdrá 4 metros, ¿no es cierto? Y ahí entonces vamos a calcular el momento de CAD de la carga P1, la vamos a llamar esa, ¿no? Más, le tenemos que sumar ahora la carga de 3 toneladas, ¿no? En el caso de la carga de 3 toneladas, la distancia A ahora valdrá 4 metros y B valdrá 2 metros, ¿no? Y acá entonces vamos a calcular el momento de CAD de la carga P2, ¿no? Digamos que esta es P1 y esta sería P2. Y lo mismo vamos a hacer para el otro apoyo, ¿no? Acá va a ser entonces el momento de D a C debido a P1 y acá va a ser el momento de D a C debido a P2, ¿no? Ok, entonces comenzamos primero por este momento de acá, ¿ya? Que va a ser, según la fórmula, cuando son empotrados, ¿no? Digamos, si este fuese, vamos a poner el mismo, acá vale C y D, ¿no es cierto? Entonces el momento en C, si fuese solamente una carga, o si fuese esta P1, el momento de C a D va a ser igual a P1 por A por B al cuadrado sobre L cuadrado. Eso es, ¿no? Y el momento de C, de D a C, es casi lo mismo, pero no se equivoque. Va a ser A al cuadrado por B sobre L cuadrado con un signo menos acá, ¿no? Ok, entonces fíjense, vamos primero a calcular solamente el momento de CAD de ambas cargas. Quiere decir que vamos a hacer dos fórmulas, ¿no? Dos veces esta misma fórmula, ¿ya? Entonces la primera es correspondiente a P1. Entonces, ¿cuánto vale P1? 2, ¿cierto? Por A, que vale ¿cuánto? 2. Por B, que vale 4 al cuadrado, sobre la longitud al cuadrado. ¿Sí? Más, ahora, el mismo momento en CD, pero ahora con la carga de 3 toneladas. Entonces, P2 ahora ya valdrá 3 toneladas por A, ¿cierto? ¿Que vale cuánto? 4 por B, que vale 2 al cuadrado sobre la longitud al cuadrado. ¿Está bien? Y eso valdrá 4. Son 64 dividido 36. ¿Cuánto es eso? Esto más esto. 4 Acá va a ser 2 por 3, 6. Nos queda 1,778. ¿cuánto? 1,778. Solamente de esto. Sí. Más esto. Una vez. Ahora que lo pongamos en el resultado final. A ver, jefa,
ustedes me decidan si está bien en su cálculo. Tres coma 3,11 toneladas por metro. Eso es, ¿no? A ver, vamos a verificar ahí. Por si acaso, 4 al cubo, ¿no es cierto? Dividido entre 36, más 4 al cuadrado, 16 por 3, dividido entre 36 también. Y eso nos dio error. ¿Qué pasó? Oh. Ahora sí. Wow. ¿Qué ha pasado? Falta lente. 3.11. Perfecto. Y ahora hacemos lo mismo para el momento en el otro extremo, ¿cierto? Calculamos el momento debido a P1 y después el momento debido a P2. Entonces va a ser menos P1, que vale 2, por A al cuadrado ahora. Así es, ¿no? Por A al cuadrado, que vale 4. 2 por B, que vale 4. Dividido entre 6 al cuadrado. Menos 3 ahora por A, que vale 4 al cuadrado, por 2, dividido entre 6 al cuadrado. Y eso va a ser 4. 4 por 2, 8. Por 4, 32. Dividido 36 más 6. 16. Dividido 36. 3,556. Lo podemos redondear a 56. 3,56 toneladas. Perfecto. Ya tenemos la barra AB, BC y CD. Listo, ya acabó, ¿no? Ya puedo borrar esta parte, ¿no? Listo. Ok, ya calculamos entonces los momentos de empotramiento perfecto de cada base. Fíjense que lo que decía hace un momento, el momento en el extremo B de la barra AB vale menos 9,375 y el momento en B de la barra BC vale 1,25, ¿no es cierto? No son iguales. Entonces lo que va a hacer Cross a través de un proceso iterativo de equilibrio de los nudos es que se igualen, ¿no? Se igualen en magnitud, porque los signos van a ser siempre opuestos, ¿ya? Eso lo acá. Lo que vamos a igualar es la magnitud de los momentos, de manera que si yo sumo los momentos me dé ceros. Ok, entonces ahora calculamos los coeficientes de rigidez y de distribución de cada barra. Lo vamos a hacer los dos cálculos en un solo paso. Entonces vamos a hacer coeficiente de rigidez y de distribución. Y lo vamos a hacer como que ambos coeficientes se hicieran en los nudos, pero sabemos que los coeficientes de rigidez es en las barras y los de distribución en los nudos. Pero solamente para efectos de organizarnos mejor, vamos a calcular como que fuesen ambos calculados en cada nudo. Entonces, el coeficiente de rigidez de la barra de B a A, lo vamos a poner en ese sentido así invertido, porque en realidad vamos a trabajar a partir del nudo B. Entonces tomamos la rigidez de la barra BA, que es lo mismo de la barra AB. Entonces nos fijamos cómo está
los apoyos de la barra B. Apoyado, empotrado. ¿Cuánto vale el coeficiente de rigidez? 3 sobre la longitud, ¿cierto? Entonces valdrá 3/5 igual a 0,6. Calculamos ahora la rigidez de la barra BC. La barra BC, empotrada, empotrada. Entonces va a ser 4 sobre la longitud, 0,8. ¿Cierto? En la formulita de los coeficientes de distribución vamos a utilizar en el denominador la suma de ambos coeficientes. Entonces acá yo puedo sumarlo ya, ¿no? 6 y 8, 14, 1,4, ¿no? Ese es el factor que va a ir en el denominador de cada una de las barras, ¿no es cierto? A cada lado del número. Acá, en el nudo C, fíjense que se va a repetir el factor de CAD, ¿no es cierto? A ver, de CAD, perdón. De CAD es el mismo, ¿no es cierto? Porque la rigidez se calcula en la barra. Entonces, tiene la misma rigidez, que es, en este caso, 0,8, ¿cierto? La barra CC, ¿no? Es la misma que CD. Y ahora nos vamos a la barra de CAD, la rigidez de la barra CD, que también es empotrada, empotrada. Entonces va a ser 4 dividido entre su longitud. Esta barra tiene 6 metros, ¿no? Entonces va a ser 0,67, ¿no? Redondeado a dos decimales. ¿Sí? Va a dar 2 tercios, 0,67. Sumamos esto porque lo vamos a utilizar en el denominador y nos va a dar ¿cuánto? 1,47, ¿no? Ok, entonces ahora calculamos los coeficientes de distribución, que estos sí se calculan en cada nudo, ¿no? Entonces vamos a tener la distribución de BAA, que es la rigidez de BAA dividido entre la suma de ambos, ¿no? La distribución de BAC, que es la rigidez de BAC dividido entre la suma de ambos, ¿no? Y esto nos da 4. 0,6 dividido entre 1,4, 0,43. Vamos a trabajar siempre estos coeficientes con 2 decimales, ¿ya? Y 0,8 dividido entre 1,4, 0,57, ¿no es cierto? De manera que si yo sumo, ¿cuánto me tiene que dar la suma? 1, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago la suma acá, me va a dar exactamente 1. Entonces, está correcto. He hecho correctamente los redondeos, ¿ya? Ahora nos vamos al nudo C y tenemos la distribución de CAB, que va a ser la rigidez de CAB dividido entre la suma de ambos, ¿no? Y luego la rigidez de CAD, que va a ser la rigidez de CAB dividido entre la suma de ambos. Entonces va a ser 0,8 dividido entre 1,47, 0,54. Y acá va a ser 0,67 dividido entre 1,47, 0,46. De manera que la suma me va a dar exactamente 1. Ahí está facilito, ¿no? Acá se complica un poquito, pero no tanto. Ok, entonces ahora vamos a hacer cross. Vamos a borrar esto y lo vamos a hacer nuestra liguita un poquito más grande, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que prestar atención porque este es el corazón del método. Cómo se hace el equilibrio de cross. ¿Bien?
Entonces vamos a dibujar bien amplia nuestra viga, porque vamos a necesitar bastante espacio. Entonces tenemos aquí es A, el nudo B, C y D. Trazamos unas líneas verticales por cada uno de los apoyos. Y al ladito de cada nudo colocamos los coeficientes de distribución que hemos calculado. Los colocamos dentro de unas cajitas de manera que queden a la mano, ¿cierto? Para saber el factor de distribución. Entonces, ¿cuál es la distribución de B hacia A? Nos fijamos acá, ¿no? Distribución de B hacia A, 0,43. La distribución de B hacia C, 0,57. La distribución de C a B, 0,54. Y de C a D, 0,46. Perfecto. Ahora, en una misma línea, vamos a colocar todos los momentos de empotramiento perfecto que hemos calculado. Todos estos valores los vamos a calcular debajo de cada nudo y de cada coeficiente de distribución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este valor de acá va a estar ¿en qué lugar? ¿Qué lugar lo vamos a colocar ese menos 9.375? Entre barra B. Está actuando en el nudo D de la barra AB. Entonces quiere decir que va a estar aquí, ¿no? En esta posición. El siguiente va a estar aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, estos valores están con diferentes cantidades decimales, ¿no? Acá tienen 3 decimales, acá tienen 2 decimales. Ok, si nosotros trabajamos en decimales, se nos va a hacer muy largo el proceso de equilibrio. Como es un proceso iterativo, al equilibrar cada nudo, cada vez el factor de distribución va a ser menor. Pero tenemos que colocar un límite, ¿no es cierto? Para hasta qué valor menor tiene que ser esa distribución para que, o el momento que vamos a equilibrar, para que se detenga este proceso iterativo. Entonces vamos a normalizarlo el proceso y vamos a trabajar solamente los momentos con números enteros, ¿ya? No vamos a utilizar los decimales. Entonces, para que no tengamos un error muy grande de redondeo, lo que vamos a hacer es multiplicar todos estos momentos por 100, ¿no es cierto? Lo vamos a multiplicar acá por 100, todos esos valores, de esa manera que vamos a trabajar con una precisión hasta el centésimo, ¿cierto? Es decir, con 2 decimales. Es como que estuviéramos trabajando con 2 decimales. Y el proceso se va a detener cuando el factor de transporte, el momento de transporte sea menor a la unidad. ¿Ya? Si llegamos, cuando el transporte es menos a 1, ahí se detiene el proceso. ¿Ya? Ok, entonces colocamos, si yo redondeo este número con 2 decimales, ¿cuánto me daría? 938. 938 negativo, ¿cierto? El otro sería 125, ¿no? Acá sería menos 125. Y finalmente, 311. Como este no es un nudo, lo vamos a colocar su momento al lado derecho de esta línea vertical. Entonces va a ser 356. Y ahorita van a ver por qué, ¿no? Porque ahí solamente vamos a ir colocando los factores de transporte nada más, ¿no? Pero no hay un retorno. En cambio, en los equilibrios de estos dos nudos, vamos a transportar, pero también vamos a recibir. Ok, podemos empezar a equilibrar cualquiera de estos dos nudos.
No hay una regla que nos diga primero A, primero B, primero C, no hay, ¿no? Entonces podemos ir por cualquiera. Entonces, lo que vemos claramente es que en el nudo B, por izquierda, el momento vale menos 138 y por derecha vale 125. Si yo hago la suma algebraica, me va a dar ¿cuánto? La suma algebraica significa con su signo, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 938 más 125. Y eso me da, ¿cuánto? Menos 813, ¿no? Ok, como este es un proceso de equilibrio, ese factor, ese valor de 813, lo voy a multiplicar por cada uno de los coeficientes en su lado, y el resultado lo coloco con el signo negativo de este valor, digamos, de la suma de los momentos iniciales, ¿no es cierto? Si en este caso nos dio negativo, entonces acá voy a colocar positivo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Multiplico por 0,43 y me da ¿cuánto? 349,59. Hemos dicho que vamos a trabajar solamente con números enteros. Entonces, ¿cuánto colocaríamos ahí? Yo diría 350. Puede ser, ¿no? Algunos me dirán, no, mejor 349 nomás. Bueno, ya, cada uno aplica su regla de redondeo, ¿no? Ok. Luego multiplicamos por 0,57 y a mí me da 463. Cuando he hecho el equilibrio voy a colocar una raya para indicar que este nudo lo he equilibrado. Es como que lo hubiera soltado el despotramiento. Digamos que tenía como una espiral, un resorte en espiral, ¿no es cierto? Después de que dejó de rotar, se equilibró y la suma de esos momentos me tiene que dar 0. Eso significa que está en equilibrio. Si yo sumo estos 4 valores acá, ¿me da 0? A ver, veamos. Menos 938 más 125 más 350 y más 463. Da 0, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hemos hecho los redondeos correctos aquí. Si no nos diera 0, tenemos que forzar el redondeo, ¿ya? Para que dé 0. Si no, vamos a ir acumulando un error y eso puede después distorsionar el resultado. Entonces, siempre que hagamos el equilibrio de un nudo, tenemos que verificar que todo lo que quedó entre esas rayitas tiene que dar 0. ¿Ya? Hacemos lo mismo ahora en el nudo C. Entonces nos vamos, va a ser 311 menos 125. Y eso nos dio 186 positivo. ¿Ya? Ese valor ahora lo multiplico por 0,54 y me da ¿cuánto? 100.44. Lo redondeo a 100. Como es un valor positivo, ahora el momento que voy a colocar aquí es de equilibrio, tiene signo contrario. Entonces va a ser menos 100. ¿Sí? Y al otro lado va a ser el 186 por 0,46. Y eso nos dio 88, o como es 85,56. Lo redondeo a menos 86. Coloco esta rayita y verifico si la suma me da 0. ¿Da 0 o no da 0? ¿Sí? 311 menos 125 menos 100 y menos 86. Perfecto. Entonces quiere decir que lo he redondeado correctamente. Ok. Ahora vienen los transportes. Acuérdense que había un factor de transporte que valía 0,5, ¿no es cierto? La mitad de todos estos momentos que hemos equilibrado se van a propagar, se van a transportar a los apoyos adyacentes. Adyacentes significa que están al lado, ¿no? De los
apoyos que son empotrados o de los nudos. Eso quiere decir que este momento hacia acá no va a tener transporte. ¿Por qué? Porque no es un empotramiento, ¿no? No es un apoyo empotrado. Pero este momento de aquí, el 463, ese sí le va a propagar al nudo C, que es un nudo y está bloqueado, ¿no es cierto? Entonces se propaga, ¿cuánto? La mitad de ese valor. ¿Cuánto es la mitad de 463? 231,5, ¿no? Yo, en mi criterio, redondeo a 232, ¿ya? Ustedes pueden redondear, si quieren, a 231. No hay tampoco una regla de redondeo para esto, ¿sí? Vamos a tener probablemente una pequeña diferencia en la segunda casilla decimal al final, cuando terminamos el procedimiento, pero va a ser insignificante la diferencia debido a esos redondeos. Ok, el momento que está en el nudo C, pero de la barra BC, se transporta al nudo B, la mitad de ese valor, la mitad de menos 100, menos 50, ¿cierto? Y este momento que está aquí a la derecha del nudo C, como el apoyo D es el potrado, se va a transportar la mitad de ese valor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Acuérdense que al inicio, en el nudo B, la diferencia entre 938 y 125 era 813, ¿no es cierto? Ese era el momento que equilibramos inicialmente. Ahora, el momento que está desequilibrando el nudo C, el nudo B, vale 50, o sea que disminuyó radicalmente, ¿no es cierto?, el valor del momento desequilibrante. ¿Sí? Entonces ahora volvemos a equilibrar este momento y este de acá también. Y de eso se trata el método de Gauss. Ir equilibrando, transportando, ¿hasta qué? Hasta que este factor de transporte sea menor a 1. Cuando es menor a 1, ahí se detiene. ¿Ya? Entonces va a ser 50 por 0,43, nos da 21,5. Yo lo voy a redondear a 22. Cuando el último dígito que voy a mantener es impar y el primer dígito que voy a descartar es 5, entonces yo siempre lo aumento en 1 el último dígito retenido, ¿ya? Cuando es impar. Ok, 50 por 0,57, 28,5. 28. De manera que yo sumo 22 más 28, 50, ¿no es cierto? Menos 50, 0. Entonces, entre estas dos rayas tiene que también estar equilibrado el nudo B. ¿Ya? Lo mismo hago en el nudo C. Multiplico ese valor, 232 por 0,54, me da 125. Como este es positivo, el momento equilibrante va a ser negativo, ¿no? 125. Y 232 por 0,46. Eso me dio 106.72, 107. ¿No? De manera que si yo sumo estos tres valores, me tiene que dar 0. ¿Sí? Y ahora, nuevamente, hago el transporte. Hacia acá no hay transporte porque es un apoyo y no es un empotramiento. Hacia acá sí hay transporte y valdrá 14. La mitad de 125, ¿cuánto da? 62.5, lo redondeo a 62. Y hacia acá va a ser la mitad de 107, va a ser 53.5, 54. Cambio, ¿no? ¿Sí? Listo. Vuelvo otra vez a equilibrar el nudo B y después el nudo C. Entonces va a ser 62 por 0,43, 26,66,
27. 62 por 0,57. 35. Listo, equilibrado. 14 por 0,54. 7,56. Menos 8. Lo redondeo a menos 8, ¿no? Y 14 por 0,46. 6,44 lo redondeo a menos 6. Listo. Hacia acá no hay transporte. Hacia acá la mitad de 35 es ¿cuánto? 17,5. 18. ¿Sí? Hacia acá va a ser menos 4. Y hacia acá va a ser menos 3. ¿Sí? Fíjense que aquí en los apoyos extremos, que son empotrados, los va a recibir solamente los momentos de distribución o de transporte, nada más, ¿no? Nada más. Es como una cajita ahí donde vamos a ir nosotros lanzando solamente los momentos de transporte del nudo adyacente. Ok, continuamos. Volvemos a equilibrar, ahora es menos 4, cada vez, fíjense, los momentos que equilibramos son más pequeñitos, ¿no? Entonces va a ser 4 por 0,43, va a dar 1,72, 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá también tiene que dar 2. Forzamos ahí el redondeo, ¿cuánto daría ahí? 4 por 0,57, también, ¿no es cierto? 2,28, lo mantenemos en 2. 18 por 0,54, 9,72, lo redondeamos a 10, ¿no? Y obviamente al otro lado tiene que darnos 8, ¿no? Entonces va a ser 18 por 0,46, va a ser 8,28, que lo redondeamos a 8. Listo, equilibramos, transportamos. Acá nada, acá 1, acá menos 5, y acá menos 4. ¿Sí? Volvemos a equilibrar aquí. 5 por 0,43, 2,15, entonces va a ser más 2, perdón, y al otro lado tiene que dar 3, obviamente, ¿no? 5 por 0,57, 2,85, que se redondea a 3. Listo. Y acá, ¿qué hacemos? Acá es 1. 1 por 0,46, 0,54, 0,54. Entonces, ¿cómo hacemos? Redondeamos también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mayor? 0,54, lo redondeamos a 1 y al otro lado 0. Ok. Efectuamos el transporte, hacia acá no hay, ¿cierto? La mitad de 3, 1,5, lo vamos a tomar 2. ¿Y este de acá? La mitad de 1. 0,5. Hemos dicho que cuando es menor a 1, transporta 0, ¿no? ¿Cierto? Ok. Y hacia acá, ¿cuánto será? 0, ¿cierto? La mitad de 0, 0. Y volvemos otra vez a equilibrar aquí. Si yo multiplico 2 por 0,54, me va a dar 1,08, ¿no? 1 y 1. Listo. Y ahí acabó, porque acá el transporte ya de la unidad va a ser 0, ¿no? La mitad de 1 va a ser 0. Y la mitad de 1 va a ser 0. En realidad, los ceros ya no los colocamos. ¿Sí? Cuando ya es menor a la unidad, ahí se detiene, ¿no? Y simplemente hemos efectuado este paso acá adicional para equilibrar ese 2. Entonces, ahí, cuando ya equilibramos todo, colocamos estas dobles rayas que nos indican que ahí acabó el proceso de equilibrio. ¿Ya? Ahora viene lo fundamental. Si lo hemos hecho bien, la suma de todos estos valores por izquierda debe dar exactamente el mismo valor con signo cambiado al de la derecha. A ver, veamos, sumemos todas esas columnas, ¿no? Menos 938, más 350, más 22, más 27, más 2 más 2, 4. ¿Nos dio? Menos 535, ¿no es cierto? Del lado izquierdo.
Y del lado derecho, ¿cuánto da? 125 más 463 menos 50 más 28 menos 62 más 35 menos 4 más 2 menos 5 más 3. 535, por suerte, aquí está bien. Pasemos a la siguiente ahora, ¿no? Vamos a ver por ahí, me he equivocado en algo. Menos 125, menos 100, más 232, menos 125, más 14, menos 8, más 18, menos 10, más 1 menos 1, 0, más 2 menos 1, menos 103, ¿eso da? Me avisan porque me equivoqué. Ok, del otro lado, 311, menos 86, menos 107, menos 6, menos 8 y menos 1. 103, positivo. Eso quiere decir que los nudos están equilibrados, ¿no? Comenzamos con valores, fíjense, muy diferentes a ambos lados, ¿no? Y al final ya tenemos el mismo momento por ambos lados. Quiere decir que si yo sumo esos momentos, la suma de los momentos en cada nudo tiene que ser 0, ¿no es cierto? Entonces acá está actuando este momento por izquierda, que vale, aquí tenemos que dividir, ¿no es cierto? Acá lo multipliqué por 100 y acá lo dividimos entre 100 para que quede con las mismas unidades, ¿no es cierto? Entonces va a ser 5, 5, 1, 1, ¿no? Estos ya serían los valores finales. Bien, entonces acá va a estar 535 por la izquierda y hacia la derecha 535. Acá al final dio 103 y 103. Los signos, acuérdense, están con la convención de Grinter, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ahora calculo las fuerzas cortantes, que es el siguiente paso, yo tengo que utilizar esa convención. ¿Cuál es la convención de Grinter? Lo pongo acá, ¿no? Convención de Grinter. Ya se están durmiendo, no se quieren ahí. ¿Qué pasa? No duermen bien entonces. En el extremo izquierdo, el momento tendrá signo positivo, que tiene sentido antihorario. En el derecho, tiene signo negativo, que es horario. ¿Ya? Esa es la convención de Grinter. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a hacer, fíjense, voy a continuar acá como que estuviese, esta es la barra, ¿no es cierto? La barra, lo voy a colocar de esta manera. AB. Y le coloco la carga que tiene originalmente esa barra, que es de ¿cuánto es? 3 toneladas. 3 toneladas, ¿no? 3 toneladas por metro. Y este momento que está actuando en el nudo B de la barra AB, lo transfiero con su sentido correcto. Estamos en el apoyo derecho, ¿no es cierto?, de esta barra, apoyo derecho, signo negativo, ¿qué sentido le voy a dar? Antihorario, perdón, horario, ¿cierto? Entonces valdrá acá horario y vale 5.35. Lo mismo si me voy acá a la barra DC, ¿cierto? Que es D y acá es C. Y acá solamente hay una carga puntual de, ¿cuánto? 2 toneladas, ¿no? Ok. En el extremo B de la barra BC tenemos este momento de acá, signo positivo. Estamos en el extremo izquierdo de esa barra, signo positivo. ¿Qué sentido tiene? Antihorario. Antihorario. Ahí fíjense, este se transfiere a este con signo cambiado, nada más, ¿no? Tiene que ser igual. Y en el lado derecho tenemos este momento, ¿no es cierto? Este momento está actuando en el lado derecho del nudo C.
pero de la barra BC. Entonces, signo negativo, sentido horario. ¿Y vale cuánto? 1,03. Nos pasamos a la siguiente barra, que es la barra CD. Lo vamos a colocar como que fuese apoyo, que ya sabemos que es encontramiento ahí, ¿no? Pero por ahora no nos interesa. Entonces acá tenemos dos cargas, una de 2 toneladas y la otra de 3 toneladas, ¿no? Acá tenemos el momento de ¿cuánto? El mismo valor, ¿no? Y acá el momento de ¿cuánto? Nos olvidamos de sumar ahí, ¿no? ¿Cuánto da eso? 356 menos ¿cuánto? Menos 356 era. Menos 356. Es negativo, no es positivo. Ah, cierto, ¿no? Acá nos comimos ese signo. Sí. Entonces va a ser menos 356 menos 40 menos 43 menos 54 menos 7 menos 460. ¿Eso? Lo ponemos dividido ya entre 100, ¿cierto? 460, entonces queda 406. Ok, estas son, digamos, estos son los valores hiperestáticos que ya los conozco, ¿no? Esos hiperestáticos ya los conozco. Entonces, ahora, ¿qué me falta determinar? Las otras incógnitas. ¿Cuáles son las otras incógnitas? Estas de acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? Entonces ya, si yo conozco cuál es el momento, entonces puedo calcular fácilmente las reacciones por las ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Si hago sumatoria de momento en B, por ejemplo, determino la reacción en A, ¿no? ¿Cuánto sería si hago sumatoria de momento en B? Vamos a hacerlo aquí a un ladito, aunque les voy a enseñar otra forma para hacerlo más fácil, ¿ya? Pero si yo hago acá sumatoria de momentos en B iguales a 0 y digo que horario positivo, entonces voy a tener la reacción vertical en A, digamos, ¿no? Por la distancia AB, que es 5 metros, si no me equivoco, 5, ¿no? Menos la carga puntualizada de esta carga distribuida, que va a ser 3 por 5, 15 por 2,5. por 2,5, y más este momento que está actuando en el nudo B, ¿no es cierto? Tenemos que sumarlo también, ¿no? Más, como es horario, positivo, ¿no? 5,35 igual a 0. Entonces, despejo el valor de A y va a ser ¿cuánto? 15 por 2,5 menos 5,35 dividido todo entre 5, 6,43. Eso le da 1. Después hago sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, hacia arriba positivo. Entonces voy a tener la reacción en A más la reacción en B, menos 3 por 5, 15, 6. Entonces la reacción en B va a ser 15 menos la reacción en A, que vale 6,43. 15 menos 6,43, 8,57. Listo, ya calculé la reacción. Ahora lo vamos a hacer de otra manera, más sencilla para mí y espero que para ustedes también. ¿Ya? Voy a borrar una partecita acá. No se enoja, ¿no? Se le borra todo aquí. No es que lo quiero hacer acá, pues. El cálculo ahí para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, lo voy a hacer acá abajito. ¿Ya? Voy a hacer acá abajo. Voy a calcular primero como que cuánto de esta carga distribuida se va a ir a cada punto. Me olvido por ahora del momento. Como es una viga simplemente apoyada, en este caso, ¿no? Con una carga distribuida uniforme, quiere decir que el total de la carga, la mitad se va al apoyo izquierdo y la mitad al apoyo derecho, ¿cierto? ¿Cuánto es el total de la carga? 3 por 5, 15. La mitad,
7,5 para cada lado. ¿Listo? Ahora, equilibro este momento. Siempre un momento se equilibra con un par de fuerzas en el caso de estas vigas continuas. Lo vamos a poner acá a un ladito para que vean cómo hacemos. Tenemos acá el momento del 5,35. Ese momento está girando en el nudo B con sentido horario, ¿no es cierto? Entonces acá tiene que aparecerme un par de fuerzas que tienen la misma magnitud y sentido contrario, de manera que generan una rotación contraria al momento que está aplicado ahí. Y el valor de ese par, ¿cierto? Este es el par, valdrá la sumatoria de los momentos que están actuando en las vigas dividido entre la longitud. Entonces, en este caso, como es un solo momento, va a ser 5,35 dividido entre 5. ¿Cuánto da? 1,07. Ese valor lo voy a colocar acá con su sentido. ¿Ya? 1,07. Y al otro lado va a ser ¿cuánto? Lo mismo, ¿no es cierto? Pero está dirigido para arriba. Entonces va a ser 1,07. Y ahora sumo. ¿Cuánto me da acá? 7,5 menos 1,07, 6,43, ¿cierto? Para arriba, porque el mayor es el que está para arriba. Fíjense, ¿no? 6,43, 6,43. Y hacia acá va a ser 8,57. También, como ambas flechitas están hacia arriba, esa cortante va a ser hacia arriba. Tiene el mismo valor. ¿Cuál de los dos métodos les parece más fácil? Se los dejo a cada uno, digamos, ¿no? ¿Cierto? Facilígota, ¿no? ¿Qué hora es? Las 11 menos de 5. Ah, no, ahí tenemos tiempo. 11:02. A ver. Lo terminamos el ejercicio. Y nos vamos. Necesito que me colaboren con los cálculos. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo ahora acá. Esta carga que está, carga puntual, en la mitad, lo mismo. Por simetría, la mitad a cada lado. La mitad de 2 va a ser, para que no nos confundamos, lo voy a poner acá, arribita, ¿ya? Entonces acá va a ser, vamos a hacer un poquito más abajo también para que se quede más claro. 1 a cada lado. Y ahora tenemos dos momentos actuando, pero están actuando, fíjense, en sentido contrario, por lo tanto se van a restar, ¿no es cierto? Esos momentos. Me fijo siempre en el que tiene mayor valor, ¿no es cierto? 5,35 mayor a 1,03. Entonces, este es el mayor momento y a ese sentido van a aparecer este par de fuerzas, ¿no? Entonces, si este sentido es antihorario, el par de fuerzas tiene que generar una rotación contraria, horaria, ¿no es cierto? Entonces acá coloco el par, ¿cierto? ¿Que vale cuánto el par? La sumatoria de los momentos dividido entre la longitud. Ya no me interesa el signo de estos momentos. Entonces siempre voy a hacer el mayor menos el menor dividido entre la longitud. ¿No? ¿Cuánto daría entonces? 5,35 menos 1,03 dividido entre la longitud, que es 5,086,4. Lo redondeo a 0,86 para trabajar solamente con dos decimales. Como es un par, tienen el mismo valor, ¿ya? Solamente que tienen el sentido contrario. Entonces acá va a ser 1,86 y acá va a ser ¿cuánto? 0,1014, ¿no? 0,14. 1 menos 0,86, 0,14. Listo. ¿Está bien? Ahora, aquí hay dos cargas puntuales que no están en la mitad. ¿Cómo se calcula la reacción de una carga puntual? La voy a poner aquí.
aquí arribita lo que colocan acá, ¿no? Seguramente que esta fórmula ya se las he dado alguna vez. Entonces la reacción de la izquierda va a ser la carga por la distancia a la derecha dividido entre F, ¿no? P por P sobre E. Y la reacción de la derecha al revés, P por la distancia a la izquierda sobre E. Entonces hacemos para cada carga esa formulita, ¿no? Por ejemplo, para la carga de 2 toneladas, A vale 2 y B vale 4. Entonces aquí va a ser, vamos a poner esto de acá, aquí arribito, para que no nos perjudique. De la carga de 2 toneladas, 2 por 4, 8 dividido entre 6, 1,33, ¿cierto? Y la de la derecha va a ser 2 por 2, 4 dividido entre 6, ¿no? 0,67. ¿Eso es? De manera que si yo sumo 1,33 más 0,67 me tiene que dar 2, ¿no? Porque la estoy equilibrando de esa fuerza, ¿no? Ok, hago lo mismo ahora con la de 3 toneladas. La reacción de la izquierda, la carga por la distancia a la derecha dividido entre la longitud. 3 por 2 dividido 6. 1. Entonces acá va a ser 1. Y al otro lado me tiene que dar 2, ¿no? Para que se equilibre con la carga, ¿no? Entonces va a ser 3 por 4 dividido 6. 2. Ok, ya equilibré las dos cargas puntuales. Ahora equilibro los momentos. ¿Cuál es el mayor momento? Este de acá. Gira en sentido horario, par antihorario, perdón. A ver, este gira, sí, está bien, antihorario. ¿Cierto? Contrario al mayor momento. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hay algún error? Ok, ¿cómo calculamos este par de acá? 460 menos 103 dividido entre 6, ¿no? 460 menos 103 dividido todo entre 6. 0,595, lo voy a redondear a 0,6. ¿Listo? Ya está equilibrado. Hago la suma. Va a ser 1,33 más 1 menos 0,6. 1,33 más 1 menos 0,6. 1,73. Flechita para arriba significa que el positivo gana al negativo, ¿no? Y acá va a ser 0,67 más 2 más 0,6. 3,27. También hacia aquí. Y listo. Ahí acabó las fuerzas cortantes. Ahora me falta las reacciones verticales en cada apoyo. ¿Cómo hago eso? Fíjense que aquí en el nudo B van a haber dos reacciones, ¿no es cierto? Lo mismo que en el nudo C. Vamos a poner otro color para que indique que va a ser la suma de estas dos la reacción en el nudo C. Y la suma de estas dos la reacción en el nudo B. ¿Está bien? Y en el apoyo A, ¿cómo va a ser? La voy a colocar acá, las reacciones. La reacción vertical en A, como no hay otra barra que confluya en el nudo A, va a ser directamente el valor que nos dio acá, ¿no es cierto? 6,43. Pero en el nudo B hay dos barras que confluyen en el nudo B, ¿no? Y las dos están con las reacciones hacia arriba, entonces se suman, ¿no? 8,57 más 1,86. La reacción entonces va a ser 10,43. Hacemos lo mismo en C. La reacción en C
va a ser la suma entonces de la barra BC con la barra CD. Entonces va a ser 0,14 para arriba también, más 1,73 para arriba, ¿no? Ambas se suman y nos da 1,87. Y en D va a ser, como ahí solamente llega una barra, va a ser lo que nos dio ahí, ¿no? 3,27. Entonces aquí están nuestras reacciones de apoyo, ¿sí? Ahí están las reacciones de apoyo. Y ahora nos quedarían los diagramas de momento flector. Eso saben ustedes hacer ya, ¿no? De hecho, si ustedes hacen los diagramas de cada una de estas barritas de manera independiente, después simplemente lo juntan en el diagrama final, nada más, ¿no? Pero lo vamos a hacer todo de un solo saque. Ahora sí, borramos esta parte que ya no nos interesa. Y hacemos los diagramas. Entonces tenemos el apoyo A, el B, el C y el D. Entonces acá tenemos una carga distribuida uniforme de 3 toneladas por metro. Acá una carga puntual en la mitad y acá dos cargas distribuidas cada 2 metros. Ponemos las distancias. Metros, 2,5, 2,5, 2 metros, 2 metros y 2 metros. Y ahora trazamos verticales para hacer los diagramas. Y siempre hacemos primero el diagrama de cortante, ¿eh? Es el más sencillito de hacer. Yo lo voy a hacer directo, pero ustedes lo pueden hacer tramo por tramo. ¿Cierto? Por ejemplo, la barra AB solamente tiene un tramo, la barra BC tiene 2 tramos, la barra CD tiene 3 tramos, ¿cierto? Entonces ustedes pueden hacerlo tramo por tramo, no hay problema. Yo lo voy a hacer directo porque para mí es fácil, para ustedes no es tan fácil, ¿no? Ok, partimos acá de la reacción vertical en A. ¿Cuánto vale la reacción vertical en A? 6.43, ¿no es cierto? Entonces medimos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 43, más o menos por ahí. ¿Listo? Es como que colocamos ahí la reacción en A hacia arriba, ¿cierto? Ahí está la reacción. Y a medida que nos vamos hacia el apoyo B, hay una carga distribuida uniforme que va a disminuir 3 toneladas por cada metro que yo avance, ¿no? Como son 5 metros, voy a disminuir 15, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? 6,43 menos 15, ¿cuánto da? Menos 8,57. Menos 8 significa que va a estar por debajo ya, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 57. Como es distribuida uniforme, es simplemente unirlo con una línea recta, ¿no? Y ya está el diagrama de cortante de la barra AP. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿dónde intersecta ese diagrama a la horizontal? A eso lo vamos a llamar la distancia por izquierda. Esa distancia por izquierda va a ser igual al cortante izquierdo dividido entre la carga distribuida. Una forma facilísima de cómo calcular, que es lo mismo que hacíamos derivando el momento, que es la ecuación del cortante, e igualándolo a 0, nos da esta ecuación. De ahí sale esa ecuación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cortante por izquierda? 6,43.
dividido entre la carga, que vale ¿cuánto? 15. No, la carga, la intensidad de la carga, ¿no? 3. No, no hay. No es el valor, este es el valor del total sería obviamente, pero no, esta es la carga distribuida, ¿no? Entonces va a ser 643 dividido 3. 2.14, digamos, ¿no? 2.143, ya, es decir, eso es distancia, está en metros. Metros desde ¿dónde? Desde el apoyo A, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá vale eso. 2.143 metros. ¿Para qué nos sirve esa distancia? Porque ahí vamos a calcular después el momento vector. Justo donde el cortante se hace 0, ahí se va a producir el máximo momento, ¿no es cierto? Ok. Aquí hemos llegado con menos 857. El signo menos lo colocamos en el diagrama, ¿ya? No lo colocamos en los valores, lo colocamos directamente en el diagrama. Entonces está signo menos 857. Y aquí aparece la reacción en el nudo B. ¿Cuánto vale la reacción en B? 10,43. Para arriba. Eso significa que desde aquí sube 10.43 unidades. Entonces tenemos menos 8,43, perdón, 8,57, ¿no? Más 10,43. Y eso nos da 1,86. 1,86 por acá. Vamos a poner al lado derecho para que se entienda bien que ya este es el cortante por derecha, ¿no? Del nudo B. 1,86. Desde el apoyo B hasta la carga puntual no hay ninguna carga, ¿no es cierto? No hay ninguna carga. Entonces quiere decir que se mantiene constante ese valor. Llega ahí y actúa la carga de 2 toneladas hacia abajo. Quiere decir que va a ser 1,86 menos 2. 0,14. ¿Cierto? Va a estar bien cerquita ahí de la horizontal, ¿no? Para acá. Luego, y fíjense que esos valores van coincidiendo con las fuerzas cortantes, ¿no es cierto? Que hemos ido calculando. ¿Sí? Fíjense que acá 643, 857, ¿no? 643, 857. 186, 014. 186, 014. Bueno, 014 va a llegar constante hasta el final, porque acá no hay carga también entre la carga puntual y C. Llega ya con 014. Pero ahí aparece la reacción en C, que vale ¿cuánto? 1,87, ¿no? Entonces, esto está con signo menos, 0,14 negativo, más 1,87. ¿Cuánto va a dar? Tiene que dar eso, ¿no? 1,73, ¿no? Y eso lo que da, ¿no? 1,73, digamos por acá. Vamos a poner al otro lado porque es por derecha, ¿no? 1,73. Y hasta ahí. Esto tiene signo positivo y esto de aquí, este pedacito tiene signo negativo, ¿no es cierto? Ok, lo mismo, aquí no hay carga entre C y la carga puntual, entonces permanece constante y ahí actúa la carga de 2 toneladas. Entonces va a ser 1,73 menos 2, 0,27. Negativo, ¿no? Por aquí ya. 0,27. Constante hasta la otra carga que baja 3 toneladas más, ¿no? Y va a ser ¿cuánto? 3,27 ya, ¿no? 0,27 negativo menos 3, menos 3,27. Y de ahí permanece constante y se cierra con la reacción en D. ¿No es cierto? Ahí está 3,27 y listo, ¿no? Este cerró el diagrama de cortante. Positivo, negativo. Ya está el diagrama de cortante, ahora hacemos el diagrama de momentos. Las unidades siempre las colocamos acá al extremo derecho, ¿no? Ok. El
momento en el inicio, en el apoyo A, no hay momento, ¿no es cierto? No hay momento acá, 0. En el otro extremo, 5.35, negativo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5.35. Por acá. Vamos a calcular primero los momentos de los extremos. Luego, fíjense, en B y en B es el mismo valor. Entonces, ahí se mantiene ese valor. En la otra barra comienza en 5.35 y el otro extremo es 1.03. Entonces, por acá, 1.03. Ya, por acá. Y finalmente, en la otra barra comienza en 1.03 y termina en 4.60. Vamos a llegar acá. 1, 2, 3, 4, 60. Ok, si es que no hubiese carga sobre las barras, sería simplemente unir, lo voy a colocar en línea de trazo o una línea recta. Pero como aquí hay una carga distribuida, significa que el diagrama de momento va a ser una parábola donde el vértice o el lado más inferior de esa parábola va a estar donde el cortante se hizo cero, ¿no es cierto? Va a ser entonces una parábola que va a tener más o menos ese formato, y acá tenemos que calcular cuánto vale ese momento. ¿Cuál va a ser ese momento? A la distancia de 2.143. Entonces simplemente me vengo aquí, donde estábamos, acá. Esta es la reacción por izquierda, ¿no es cierto? Va a ser 6.43 por esa distancia, el momento que produce, menos el momento que produce la carga distribuida, que va a ser 3 por esa distancia por la mitad de la distancia. ¿Se entiende eso, no? Es como que estuviera haciendo esto de acá. Esta distancia de acá vale 243. Y esto es 3 toneladas por metro, de manera que si yo la voy a puntualizar, va a ser 3 por 2. 243. ¿Me da cuánto eso? 6, 428, 429. ¿Eso es? Y esta que vale 6.43, ¿no? Entonces lo que estoy calculando acá es este momento, que es el momento máximo, ¿no es cierto? El momento máximo, voy a poner acá. El momento máximo. Entonces va a ser 6.43 por 243 menos la carga puntualizada, 6.429 por la mitad de esta distancia, ¿no? Que es la mitad de 243. 107, más o menos, ¿no? 107, 15, para ser más exacto. ¿Listo? ¿Cuánto vale eso? Por 243 menos 6.429 por 10715. 6.89. Entonces esto es lo que vale acá, 6.89, ¿no? Todo esto es positivo. Y ahora calculamos los momentos bajo las cargas puntuales. ¿Cómo se hace? Fíjense, me voy acá a esta barra AC, o BC. Quiero calcular el momento por izquierda, donde está la carga puntual, ante 5 de la carga puntual. Entonces voy a tener este momento que es antihorario negativo, menos 5.35, más el momento que produce esta fuerza cortante por la distancia, ¿cierto? 1.86 por 2.5. 1.86 por 2.5. Me va a dar menos 0.7. Menos 0.7 significa que ya está por acá, por arriba, ¿no? Una línea recta, ¿no? Porque no hay carga distribuida.
0,7. Y de ahí, como tampoco no hay cargas, directamente se va hasta 1,03. Quiere decir que todo el diagrama acá es negativo, ¿no es cierto? Es negativo. Ok, hacemos lo mismo para calcular el momento bajo la primera carga puntual. Entonces va a ser menos 1,03 más